Estimados amigos testigos de Jehová y público en general, un afectuoso saludo para todos ustedes. Quiero agradecer mucho a los compañeros de Fuerza La Soriana que siempre comentan en los videos dando un apoyo sólido muy grande a la Fuerza La Soriana para ayudar a abrir los ojos a los testigos de Jehová que siguen entrampados en esta falsa organización religiosa. Les agradezco mucho por sus aportes a Megasidero, a Alex Ailek, que su labor titánica ayuda mucho a desenmascarar la Watchtower, y a todos los compañeros que siempre aparecen aportando ideas y nuevas personas también que entran a felicitarnos y agradecer por la información que se brinda en estos videos. Ahora quería yo tratar otro asunto que les va a gustar bastante, porque hay cosas que la Watchtower jamás les va a decir a ustedes, amigos testigos de Jehová, y para eso estoy yo acá, para poder decirles cosas que la Watchtower no quiere que ustedes sepan, porque obviamente si ustedes la supieran, dejarían de creer en esta organización como la religión verdadera. He tratado mucho en estos videos últimos con respecto a la famosa inspección del templo espiritual que hizo Jesús, supuestamente, como enseñan ahora, en 1914, que duró hasta 1919. Ahora voy a tratar un asunto muy importante que tiene que ver cuando se inició en la Watchtower esta idea de que Jesús hizo una inspección a su templo espiritual para hacer una limpieza y una purificación. Esa famosa inspección que lo llevó a escoger a su esclavo fiel discreto en 1919. ¿Cuándo empezó esa idea de la inspección? Eso es importante. Muchos ignoran cuando la Watchtower introdujo esta doctrina de la famosa inspección que hizo Jesús al templo espiritual para hallar a los cristianos que se habían mantenido fieles y discretos en los años de 1914 a 1919, que Jesús los escogió como su esclavo fiel y discreto en 1919 porque justamente los halló fieles y leales a Jehová, fieles a su reino, dice. Muchos de Jehová podrían creer que esta es una doctrina que se enseñó desde antes de 1919, o al menos en 1919, en que ocurrió la visita de Jesús a su templo espiritual. Lo más obvio, queridos amigos de Jehová que me están escuchando y compañeros del foro, es que si Jesús realmente hizo una inspección de su templo espiritual, como versa la doctrina, que Jesús vino a su templo a inspeccionar qué esclavo había sido bueno y fiel, que se había mantenido leal en 1919, para escogerlo como tal, como esclavo fiel y discreto, lo más lógico es que los beneficiados de la primera nominación se hubiesen enterado de ello. Como prueba, por lo menos, que sí existió la famosa inspección. Pero muchos de ustedes, queridos testigos de Jehová, se sorprenderán saber que en el año de 1919, en que supuestamente Jesús hizo la inspección y escogió a su esclavo fiel y discreto, que estaba en su templo espiritual y se habían mantenido leales y fieles, lo mínimo que ellos tenían que saber es que estaban siendo inspeccionados por Jesús en 1919. Y lo lógico, que cuando Jesús hace la nominación de su esclavo fiel discreto, lo lógico, entiéndalo bien, es que el mismo esclavo de 1919 se hubiese enterado de ello, que Jesús estaba haciendo una auditoría o una especie de investigación porque quería hacer un refinamiento y limpieza de su templo espiritual para sacar de la sociedad aquí el esclavo malo que no se había mantenido fiel a las adversidades. Entonces, lo mínimo para que esta doctrina sea creíble es que el esclavo de 1919 que estaba en Betel en 1919, o ese grupo de cristianos ungidos que estaban
en Betel desde 1914 a 1919, lo mínimo que se hubiera podido esperar es que ellos tuvieran que saber que estaban siendo inspeccionados por Jesús. Y luego de terminar la inspección en 1919, enterarse que Jesús ya concluyó su periodo de inspección en 1919, y lo mínimo que se hubiera esperado es que ese esclavo se enterara de ello y supiera que había sido nominado como su esclavo fiel y secreto por parte de Jesucristo. Porque de nada sirve que la Watchtower me diga que Jesús hizo una inspección en 1919, que duró desde 1914 a 1919, y que después de 1919 nominó a su esclavo fiel y secreto, haciéndole su primera nominación como tal, como su esclavo. ¿De qué sirve que me diga la Watchtower que hizo una inspección y escogió su esclavo, si el interesado, el beneficiado de esa selección, de esa nominación, no lo supo, no lo sabía, no lo supieron nunca, que Jesús estaba inspeccionando desde 1914 a 1919, no lo sabían? Ni tampoco supieron cuando Jesús falló o dirimió o sentenció a favor del esclavo fiel y discreto, nominándolo como tal. Ni siquiera supieron que habían sido escogidos por Jesús en 1919. Prueba de ello es que en 1921 el juez Radford escribe un libro que se llamaba El arpa de Dios, donde dijo en sus páginas internas que sin duda alguna el que ocupó la oficina del esclavo fiel y secreto, la posición del esclavo fiel y secreto, fue el pastor Russell. Y que él era el esclavo fiel y discreto. Entonces uno le llama la atención cómo el presidente de la Watchtower, el que se había mantenido fiel a las adversidades junto con sus directores, venga a decirme en 1921, 2 años después de 1919, que el único esclavo fiel y secreto escogido por Dios para alimentar a los domésticos fue el pastor Russell, y que de eso no había duda alguna, que está en el libro El arpa de Dios, publicado en 1921 por la Sociedad Watchtower y escrito por el mismo juez Joseph Franklin Radford, dijera que el único esclavo fiel y secreto fue el pastor Russell y nadie más encargado para alimentar a los domésticos de la casa de la fe, y eso uno lo dejaría pues preocupado. ¿Cómo es posible que en 1921, 2 años de la supuesta nominación del esclavo hacia aquellos ungidos que se mantuvieron fieles en 1919, que está lógicamente el juez Radford y sus directores como la cúpula de la Watchtower, como fieles, no lo hayan sabido por parte de Jesucristo, y Jesús lo habría nominado? Dice, versa la doctrina que Jesús hizo su inspección, los encontró fieles y los nominó como su esclavo fiel y secreto. Lo lógico es que para que eso sea verdad y no un mito, es que en 1919 lo hayan sabido estos señores ungidos que estaban siendo inspeccionados por Jesús. Y luego que Jesús, después de terminar la inspección, hace el nombramiento, y es lógico pues que si hace el nombramiento, tienen que haberse enterado los beneficiados del nombramiento como esclavo fiel y secreto. Pero resulta curioso darse cuenta que no tenían ni idea de eso los ungidos que estaban en Betel durante el 1914 a 1919, durante la inspección. No tenían ni idea de que ellos estaban siendo inspeccionados por Jesús desde 2014 hasta 2019, y menos aún que Jesús había fallado a favor de un grupo de cristianos fieles ungidos y que los nombró como su esclavo fiel y secreto, haciéndole su primera nominación. No tenían ni idea de eso. Entonces eso demuestra que esto es un mito, que es un cuento chino, porque te cuentan una historia que el mismo esclavo de 1919 ni siquiera sabía de ello. No estaba enterado de ello, de esa famosa infección. Como repito, prueba de ello es que el mismo presidente de la Watchtower, supuestamente miembro del esclavo fiel discreto elegido por Jesús después de 1919, escribiera un libro en 1921 que fue publicado hasta 1930
con diferentes ediciones, donde se decía, sin duda alguna, que el pastor Russell ocupó la posición del esclavo fiel y secreto y ni un otro para alimentar al doméstico. Y en la versión español del Arpa de Dios de 1930, yo se los puedo enviar a quien quiera, dice lo mismo, en 1930, que el único esclavo fiel y secreto, sin duda alguna, fue el pastor Russell. Pero ¿cómo? ¿No había cogido Jesús a su esclavo fiel y secreto nominado por esa inspección que hizo desde 1914 a 1919 y que en 1919 nombró una clase colectiva como el esclavo fiel y secreto? Y tenemos a un juez Rutherford que sigue imprimiendo su libro, El Arpa de Dios, y en la versión de 1930 en español, que se repartió en los países de habla hispana, se decía claramente que el único, en la página 420, si no me equivoco, que sin duda alguna el único esclavo fiel y secreto fue el pastor Russell y ningún otro. Entonces eso demuestra que la selección del esclavo y la visita de Jesús a su templo espiritual es un mito, porque solamente se enteró Jesús, pero no los beneficiados ni los inspeccionados, porque en 1919 ellos no tenían ni idea que ya había terminado la inspección, y menos aún que habían sido nominados como esclavo fiel y secreto, pero muchos de ellos no saben eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo vino la idea de la inspección del esclavo fiel y secreto? ¿Cómo apareció esa idea de que Jesús hizo inspección a su templo espiritual y que escogió a su esclavo fiel y secreto? Bueno, después que el libro El Arpa de Dios terminara de circular en 1930, donde se decía que el único esclavo fiel y secreto fue el pastor Russell, que indicaba que el autor de ese libro, que fue Rutherford, tenía total ignorancia de que fue él inspeccionado y que fue nominado como el esclavo fiel y secreto junto con un grupo, porque de lo contrario no hubiera escrito eso hasta 1930 en el libro El Arpa de Dios. Pero ocurre que cuando pasa el año 1930, el señor Rutherford, como era un hombre muy imaginativo, todo lo veía pues tipos y antitipos y todo lo veía que tenía cumplimientos futuristas, se le ocurrió que muchos personajes de la precristiandad de tiempos antiguos prefiguraron personajes o dramas que prefiguraban hechos que ocurrirían en el siglo XX. Entonces se le ocurrió la idea en 1932 al señor Rutherford escribir un libro que tengo acá que se llama Preservación, libro original de 1932, queridos amigos, estos no son cuentos chinos, dice Watchtower. Y en este libro, que quizás muy poco los tenga, fue escrito por el juez Rutherford en 1932. Y acá habla de ciertos personajes bíblicos de la antigüedad que para el señor Rutherford tenían cumplimiento futurista para el siglo XX. Y entre ellos saca el drama de Ruth con su suegra Noemí, y explicando en este libro en qué consistía el drama de Ruth y Noemí, le da una interpretación muy ingeniosa. Como Noemí era una gran consejera y ayudó mucho a Ruth, que era su nuera, y la nuera a la vez colaboró con la suegra, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, para que ella pudiera ser beneficiada por vos y lograra casarse con ella, siguió las instrucciones a pie de la letra sin discutirle a Noemí. Y la Watchtower saca ese drama de la antigüedad para, digamos, el juez Rutherford toma ese drama y lo pone en este libro para explicar que como Noemí era una gran, digamos, ferviente, era una hebrea judía, amante, adoradora de Jehová Dios y fiel seguidora de Jehová Dios, supo llevarla a su nuera que no era israelita,
a Jehová Dios y que aceptara a Jehová como su Dios y le sea fiel, que se pasara al Dios de Noemí, de la suegra. Y Ruth fue una mujer obediente y de buen corazón que aceptó a Jehová Dios y accedió, amaba mucho a su suegra y quiso quedarse con ella habitando en Belén. Y siguió al pie de la letra las instrucciones de la israelita Noemí, de la suegra, obediente a ella, no le cuestionó nunca nada y siempre hizo lo que ella le pidió hiciera, y a la vez Ruth le retribuyó ayudándola con comida, con traer los productos de cosecha que le dio voz a ella para que pudiera intercambiarlo por otros productos que necesitaba para darle a su suegra, en fin. Pero el señor Rutherford interpreta ese drama de Ruth y Noemí para representar a dos clases de cristianos. Noemí representaba a los ungidos, porque son los encargados de dar las instrucciones, de guiar. Y Ruth representaba pues a la grande muchedumbre que también tendría una esperanza celestial, que iba a estar colaborando siempre con esta clase de Noemí, que es la clase del esclavo fiel y discreto, de los ungidos que tenían el nivel más alto dentro de la esperanza celestial. Y el señor Rutherford en 1932 con este libro comienza a explicar que Jesús hizo una inspección y que ese cumplimiento del drama de Ruth y Noemí estaba cumpliéndose en el siglo XX, cuando Jesús visitó a su templo espiritual y encontró a su esclavo fiel y discreto, que había pasado las tribulaciones de los años de la Primera Guerra Mundial de 1917 a 1919, en que salieron de prisión Rutherford y sus directores, el tiempo en que los Estados Unidos entró en la guerra, en 1917 y 1918. Entonces, fueron tiempos de tribulación, y que hubo un grupo de cristianos fieles que Jesús impresionó en esos años para escoger a su esclavo fiel y discreto. Esa idea nace, tiene su origen en este libro, Preservación, recién en 1932, que Jesús hizo una supuesta inspección de su templo espiritual para escoger al esclavo fiel y discreto, en cumplimiento al drama de Ruth con Noemí, diciendo que ese esclavo fiel y discreto representaba a Noemí. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ver este libro que les estoy mostrando acá, Preservación. Quiero leerles lo que dijo el juez Rutherford en la página 194 con respecto al drama de Ruth con Noemí y cómo él inventa la idea de una inspección que hizo Jesús a su templo espiritual en los años de la guerra, 1917 y 1919, en la famosa inspección, para hallar, nominar a su esclavo fiel y discreto, como cumplimiento del drama de Ruth con Noemí, que se cumplió justamente acá, en este momento de la inspección, que Jesús nomina a su esclavo fiel y discreto, representado, como digo, por Noemí. Veamos pues qué cosa dijo el señor Rutherford en este libro. Bueno, queridos amigos, aquí pueden ver ustedes en pantalla el libro titulado Preservación, en inglés, escrito por el juez Joseph Franklin Rutherford. Vemos el año. ...1932... por el juez Joseph Franklin Rutherford. Él era pues el único que daba el elemento espiritual durante su presidencia, puesto que todos sus libros llevan su nombre dentro, y este era un libro que usaban para estudiar los estudiantes, los testigos de Jehová. Ya en ese entonces eran testigos de Jehová 132, y eran testigos de Jehová, y este era un libro como los libros que sirven hoy día, que sirven como alimento espiritual verdadero para alimentar a los domésticos.
Y vemos pues que el autor acá resulta siendo el señor Joseph Franklin Rutherford en 1932. Y nos preguntamos, ¿no es que Jesús había escogido a su esclavo en 1919 para dar el alimento espiritual en forma para dar el alimento espiritual en forma conjunta, como una clase colectiva? Bueno, que vemos las evidencias. Evidentemente, el único esclavo fue entonces el señor Joseph Franklin Rutherford, y nunca existió una clase colectiva del esclavo fiel y discreto para dar alimento espiritual. De lo contrario, acá se hubiera puesto, en vez de J.F. Rutherford, se hubiera puesto copyrighted by the faithful and discreet slave, ¿no? La clase colectiva del esclavo fiel y discreto. Sin embargo, no vemos nada de eso, sino el nombre de una sola persona como suministrador del alimento espiritual. Bueno, este es el libro de preservación, que trata sobre, como vemos acá, la parte superior, trata sobre el drama de Esther y Ruth. Vamos a referirnos a Ruth, que es lo que decía el señor Rutherford en 1932 sobre la inspección que hizo Jesús a su templo espiritual y que lo introdujo como una doctrina de la sociedad. Este asunto de la famosa inspección del templo espiritual, no en 1919, sino que la introdujo como doctrina en este libro, Preservación, en 1932, y para ello los invito a ver la página 194, que vamos a avanzar a continuación para traducir lo que decía pues el señor Rutherford con respecto a este asunto de cuándo se hizo la inspección del templo espiritual y bajo qué criterio, cuál fue la base bíblica que él obtuvo para hablar de una supuesta inspección de Jesús a su templo espiritual. Vamos a ir avanzando. Sigamos avanzando. 194, tenemos que llegar a 194. Lo he subrayado con amarillo y aquí lo tenemos, que se lo voy a traducir a todos ustedes, queridos amigos. Que es lo que decía el señor Rutherford cuando inventó esta famosa inspección del templo espiritual, que se dio inicio recién con este libro de 1932. Y se lee así, queridos amigos, Cuando los consagrados y engendrados por el Espíritu de Dios se encontraron en las condiciones difíciles por la guerra mundial, hubo entonces algunos que permanecieron fieles al Señor y su reino, mientras soportaban muchas tribulaciones y persecuciones, y estos son los que el Señor, al venir a su templo, los encontró fieles y aprobados, y a quien dijo: has sido fiel sobre algunas cosas, te haré gobernante sobre muchas cosas. Fue entonces cuando el Señor Jesús confió a esta clase todos sus bienes o intereses del reino, y designados como el servidor fiel y sabio, y cuya clase es conocida y designada como el remanente, o que forma parte del mismo. Noemí, por lo tanto, parece representar claramente a quienes pasaron por la tribulación de los años de 1917 a 1919 y permanecieron fieles a Dios y su reino, y que constituían el remanente original o la clase del siervo fiel, y que inmediatamente asumió el trabajo prefigurado por el profeta Eliseo. Y aquí lo vemos muy claramente. Fue pues el señor Rutherford que dio su propia interpretación de este drama de Ruth con Noemí, diciendo que Noemí ciertamente representaba a aquellos estudiantes de la Biblia que se permanecieron fieles y leales a Jehová y pasaron la tribulación de los años de 1917 a 1919, cuando empezó la Primera Guerra Mundial. Y estos fueron los verdaderos remanentes ungidos que Dios escogió y que nombró como su esclavo fiel discreto, y le encomendó de todos sus bienes terrenales, prefigurado por esta mujer que se llama Noemí, que representó pues a esta clase del esclavo fiel discreto, tomando el drama en este libro de Ruth con Noemí. Ruth representaba a la grande muchedumbre y Noemí al esclavo fiel y discreto. Y de ahí salió la idea de la famosa inspección. Pero curiosamente esta inspección nació como doctrina
en este libro de 1932. En 1919 el juez Rutherford no tenía ninguna idea que había habido una inspección, no tenía ni siquiera la mínima idea que había existido una inspección del templo espiritual. Si esto se le ocurrió a él cuando se le ocurrió interpretar que ciertos personajes de la antigüedad tenía cumplimiento en el siglo XX, y así se le ocurrió a él dar una interpretación al drama de Ruth con Noemí, dando esta interpretación de que Noemí representaba a la clase del esclavo fiel y discreto y Ruth a la grande muchedumbre, y que fueron inspeccionados por Jesús durante estos años para averiguar quiénes habían sido sus siervos fieles y discretos que se habían mantenido fieles a Jehová y a su reino durante las épocas de tribulación. Y así nace esta doctrina de la inspección recién en 1932. Quiere decir que el juez Rutherford recién se le ocurrió, se enteró que hubo una inspección después de 13 años, después del año de 1919, en que supuestamente Jesús visitó su templo, lo inspeccionó y escogió su propio decreto. No tenía ni idea de ello el juez Rutherford en 1919, sino recién se enteró en 1932 y lo escribió en este libro. Es decir, que después de 13 años, recién se enteró el juez Rutherford que había asistido una inspección por parte de Jesucristo. Esto es lo curioso del caso. En 1919 no tenía ni siquiera ninguna idea sobre este drama de Noemí con Ruth, que tenía esta representación que les acabo de explicar. Recién entra como doctrina en 1932 por parte del juez Rutherford en este libro titulado Preservación de 1932, donde mete la idea de la inspección del templo espiritual, tomando el drama de Ruth con Noemí. Eso quiere decir que el juez Rutherford estaba ignorante que hubo una inspección del templo espiritual por 13 años y recién se entera en 1932, 13 años después de 1919, que hubo una inspección al templo espiritual. Y esas son las contradicciones, pues, que uno tiene en la mente, ¿no? Es decir, ¿por qué el juez Rutherford no se enteró de eso en 1919, que Jesús lo había escogido a él y a sus directores fieles? No tenía ni idea que Jesús lo había inspeccionado en 1919, cuando él vivía en 1919. En el año 1919 el juez Rutherford no tenía ni idea que había habido una inspección. Recién lo dice en 1932 con este libro, que demuestra que estuvo ignorante totalmente de una supuesta inspección en 1919. Inventa esta doctrina de la inspección recién en 1932, 13 años después de que ocurriera el hecho. Qué raro, ¿verdad? Se supone que debió enterarse, pues Jesús debió avisarle en 1919 que él había sido escogido por Jesús por ser fiel y discreto junto con sus directores para formar ese esclavo fiel y discreto. No tenían ni idea de eso, que hubo una inspección. Solamente entra en vigencia esta doctrina inventada de la inspección en 1932, que recién se entera después de 13 años que Jesús lo había inspeccionado a él y a sus directores fieles y que los había escogido como su esclavo fiel y discreto. Qué raro, ¿no? Y eso explica el por qué en 1921 el juez Rutherford escribió en su libro El arpa de Dios, en 1921, que el único esclavo fiel y discreto fue el pastor Russell, indicando que él tenía totalmente en ignorancia o ignoraba totalmente que él había sido nominado en 1919 junto con sus directores fieles como el esclavo fiel y discreto. De lo contrario, ¿por qué puso en el libro El arpa de Dios de 1921, escrito por él, que el único esclavo fiel y discreto, sin duda alguna, fue el pastor Russell? Y así también lo siguió diciendo en los años 20. En las atalayas de 1922, continuó diciendo que sin duda alguna el pastor Russell fue el único esclavo fiel y discreto. Eso indica que el señor Rutherford tenía ignorancia total de que hubo una inspección en 1919 por parte de Jesucristo, que lo había escogido a él y a sus directores por ser el esclavo fiel y discreto. Esto es lo que yo critico, esta religión falsa, que enseña mentiras, contradicciones que la gente con una mediana inteligencia puede darse cuenta que esto no puede ser religión verdadera, amigos, porque hay contradicciones que estoy explicando en este momento. No es posible que una religión que dice que tiene la verdad no supiera que fue escogida como el esclavo fiel y discreto en 1919 por Jesús, que Rutherford ignorara eso y sus directores, que ellos fueron escogidos porque se mantuvieron fieles y discretos y que ellos representaron a Noemí. No tenían ni idea de eso, sino que a Rutherford se le ocurrió en 1932 escribir este libro de preservación para explicar esta historia de la inspección.
y que Noemí representaba al esclavo fiel y discreto. Para resumir entonces, en 1919 el juez Rutherford y sus directores supuestamente escogidos por Jesús como esclavo fiel y discreto no tuvieron idea de que hubo una inspección que duró desde 1914 a 1919 y que después los eligió a ellos como su esclavo fiel y discreto. Esta es una prueba más que la selección del esclavo fiel y discreto en 1919 es solamente un mito.